¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Hablemos de Frente. Mi nombre es Marcelo Salinas y le doy la bienvenida a este programa del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, un programa de conversación con quienes son protagonistas en diversos ámbitos, en tiempos de mujeres y en tiempos también de las juventudes. Hoy recibimos con muchísimo gusto a Alma Alvarado. Ella es directora general del Instituto Quintanarroense de la Juventud, una morenista también de la primera ola y con mucha lucha social también. Alma, bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí, de verdad muy emocionada por el espacio. Muchas gracias. Estoy con mucha información para todas y todos los jóvenes que nos están viendo en esta transmisión. La verdad es que muy felices de compartir este espacio contigo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti también, porque principalmente radicas en Chetumal, ya está la sede principal, pero te mueves por todo el estado. Sí. Siempre movida, Alma, ¿eh? Te ubico yo desde hace muchos años y siempre con una agenda potente y muy nutrida, con muchos contactos, muchas actividades también. Sí, eso es la parte que nos corresponde como en este momento, que nuestro papel es como ser funcionario público y de la Cuarta Transformación, y es estar en territorio, estar visitando todos los espacios en donde en mi caso se desenvuelven las juventudes, que es mi misión, y pues ahí estamos dándolo todo con la gobernadora, que ella es 24/7, y por eso nosotros también tenemos que ser 24/7. 24/7. Así es. Una expresión que no es cliché, literalmente están trabajando 24/7 en muchos ámbitos por la dinámica del Estado, porque esto de la transformación reclama también cambios profundos. Así es. Y trabajar desde toda trinchera, ¿no? Sin hacerle el quite a nada. Sí, así es, sí, estar a la altura del pueblo, estar a la altura de las demandas del pueblo, de lo que hemos luchado por tantos años. Tenemos la oportunidad de hacer un cambio histórico, vivimos momentos históricos y el tiempo pues se nos va rápido, y por eso tenemos que estar al pie del cañón, siempre dando lo mejor que tenemos. Son momentos estelares, como suelen decir en tu partido, Alma. Pero, a ver, vamos a abordar qué están haciendo ahí en el Instituto Quintanarroense de la Juventud en otro segmento. Sí, claro. Yo quisiera que la ciudadanía, la audiencia principalmente del sistema quintanarroense, te conozca un poco mejor, porque decía yo en la introducción, tienen muchos años, creo que desde 2011 en el movimiento que después se convirtió en partido político, hablo del partido Morena. Entonces cuéntanos cómo fueron esos inicios, cuál fue tu experiencia, anécdotas si tienes y demás. Sí, muchas gracias. La verdad es que este papel en el que me encuentro ya 3 años en el instituto, pues no he tenido la oportunidad de contar justamente cómo es que logramos llegar como parte del equipo de la gobernadora cuando triunfa la Cuarta Transformación aquí en Quintana Roo. Y bueno, yo me gusta decir siempre que no vengo sola, vengo con un equipo. Y ese equipo lo fuimos construyendo con mucho trabajo, con mucho tiempo, con mucho sacrificio desde muchos años atrás, yo me acuerdo. Y por eso tengo un compromiso muy fuerte con las juventudes, porque a mí me tocó ser joven en los momentos más complicados del movimiento y entiendo las dificultades y a lo que nos enfrentamos y los retos a los que nos enfrentamos las jóvenes en México, ¿no? Yo nazco aquí en Cancún, en Benito Juárez, me desarrollo en el contexto en donde pues, las oportunidades que en ese momento tenías eran las del turismo, ¿no? Desarrollarte turísticamente, desarrollarte en esos ámbitos, ¿no? Y la verdad es que era algo que a mí no me llamaba mucho la atención. Y fue justamente en el periodo de la prepa que entré aquí en el CBT 111, en el que yo decidí y dije, no es lo que me apasiona, quiero más. Siempre me gustó mucho la lectura, la historia, y me dan la oportunidad de irme a vivir a Mérida, que es mi familia de mi papá, y ahí estudié en el Cobay, Santa Rosa de Mérida, 2 años, los últimos 2 años, en donde pude estudiar literatura, historia, y ahí conocí varios compañeros que me hablaban de Andrés Manuel López Obrador, y me decían, justo había pasado pues el fraude del 2006, y estaban en ese proceso también de construcción de movimiento, y yo escuchaba mucho de Andrés Manuel López Obrador con mis compañeros de prepa, que me decían, no, es que el que viene, o sea, el 2012, es Andrés Manuel. Y yo decía, ¿pero quién es?
y me platicaban y me hablaban de su proyecto de nación, me hablaban de su proyecto económico y yo decía, pues qué interesante, ¿no? Pero ya no había nada más hacia que me involucrara, ¿no? No estaba todavía Morena, ¿no? Era todavía el movimiento de Andrés Manuel cuando empieza el fraude del 2006. Y me regreso aquí a Cancún, tuve que regresar por cuestiones económicas con mi familia aquí a Cancún. Y es donde me enfrento con una realidad muy fuerte de mi estado, que ahí fue cuando yo dije, tengo que involucrarme en algo en el estado porque no puede ser posible. Yo en Yucatán, que tiene políticas importantes en materia de cultura, de deporte, yo estudié pintura, estaba estudiando en Bellas Artes el violonchelo, estaba completamente gratuito, era mínimo lo que yo pagaba mis pasajes, teníamos muchos impulsos en que tú pudieras desarrollar tus talentos, ¿no? Y la verdad es que cuando yo regreso, quiero continuar con la música, quiero continuar con estudiaba pintura, estaba yo en ese momento álgido de la juventud en donde tienes la mayor energía y creatividad y me enfrento a una realidad aquí en Cancún de que no existe. Estaba la Casa de la Cultura, pero bueno, cursos muy caros, yo no tenía acceso a ello. Me enfrento a justamente no poder estudiar la universidad por falta de recursos económicos. Yo quería estudiar antropología social en la UADY y no pude continuar. Apatía y desinterés de las autoridades de aquella época también. Sí. Hablamos del sexenio de Roberto Borges. Así es. El de las tinieblas, el peor sexenio quizá. Justamente. Del último tiempo. Sí, y justo yo en esta realidad de ser una joven que pues no encuentra todavía un rumbo hacia dónde dirigir su energía y estaba yo tratando como de que música, pintura, antropología, literatura. Regreso a Cancún y no hay universidades públicas con ciencias sociales, no hay Casa de la Cultura con accesibilidad, no hay maestros de violonchelo, no puedo, ahí en Mérida me daban mi violonchelo completamente gratuito, me lo llevaba a mi casa y practicaba. Y yo digo, esa política pública es fundamental para los jóvenes, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los jóvenes de Quintana Roo, de Cancún, no puedan tener ese acceso? Digo, yo sé que en la capital es diferente, en Chetumal hay una cultura y un acceso a cultura mucho más fácil que aquí en Cancún. Es un municipio que está en desarrollo, ¿no? Y que ahorita ha avanzado bastante. Pero en ese tiempo estamos hablando de ya hace, ¿qué será? 15 años, más de 15 años. Pues era una realidad muy diferente. Coincido, comparto esa visión. Sí, y justo, ¿qué sucede? Que tengo que entrar a trabajar, ¿no? Empiezo a trabajar, imposible estudiar la universidad, tengo que trabajar. Y en eso recuerdo un momento muy, algo que me hizo un shock en mi vida, que fue que iba yo en el camino al trabajo y pasa una marcha y yo, ay, voy a llegar tarde, ¿no? ¿Por qué están marchando, no? Y estaba yo así enojada porque iba a llegar tarde. Y yo recuerdo haberlos visto y estaban marchando. Yo no entendía por qué estaban marchando, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y de repente me empiezo a involucrar porque tengo pues la fortuna de tener siempre una red de amigos aquí en Cancún, en Yucatán, en muchos de los estados que siempre hemos mantenido contacto, y cuando regreso de Mérida pues continúo con esos contactos y pues ellos justamente ya estaban involucrados en los movimientos. Y fue que me empezaron a platicar y yo así de no tengo tiempo, tengo que trabajar, no, o sea, yo estaba en un momento de mi vida frustrada porque justamente no podía estudiar, tenía que trabajar y bueno, y fue cuando sucedió una represión, no recuerdo cuál en este momento, en Ciudad de México, que empezó así tras todo, ¿no? Y la solidaridad de todos los estados, de los movimientos organizados. Y fue ahí cuando entendí que algo no estaba bien en el país, que el que yo no tuviera acceso a la educación, el que yo no tuviera acceso a seguir desarrollándome en la música, no era normal, no era algo que fuera
que sí podíamos conseguir esas oportunidades para las generaciones, ¿no? Entonces hice con mis amigos un colectivo que se llamaba Acción Social, donde el objetivo era justamente ir a los parques a recuperarlos. No sé si recordarán los que nos estén escuchando, hubo una época en Cancún donde los parques estaban completamente abandonados, sí. Completamente abandonados, en terribles condiciones, y nosotros íbamos a los parques, teníamos varios compañeros con diferentes habilidades y nos poníamos a jugar con los niños, tratábamos de hacer huertos urbanos con las madres de familia. Teníamos un amigo que era maestro de Zumba y ocupar el espacio con las mamás, dar clases de música, de guitarra. Por ahí hay algunas fotos que tenemos en los parques. En ese momento pues no había tanto el tema del teléfono y era difícil capturar. Y nos fuimos organizando hasta que venía el proceso electoral del 2012 y encontramos entre los movimientos, empezamos a juntarnos y nos hablaban de, es que viene de nuevo un fraude, va a venir un fraude, necesitamos ser observadores electorales. Y se empezó la ciudadanía a organizar, hubo, los que recordarán, hubo una página donde los ciudadanos iban a las casillas y subíamos las fotos para que coincidieran con el PREP, ¿no? Entonces claro. Era un ejercicio ciudadano de tú ir y esto no era por un tema de partido político, era un tema de movimiento de ciudadanía. Y yo me acuerdo que nos organizamos y nos organizamos y nos tocaron rutas, ¿no? Dijimos, bueno, yo esta ruta, tú esta ruta, y nos íbamos así corriendo yo fue mi primera votación, voté por Andrés Manuel López Obrador y mi INE estaba de Yucatán. Yo me afilio al movimiento en Yucatán. Me acuerdo que en un parque estaban los compañeros en mesas en el movimiento. Era el Movimiento de Regeneración Nacional. Y me pareció interesante la propuesta y me afilié. Y no era partido, era movimiento. Y justo tengo que venir a votar aquí al ayuntamiento porque mi INE era de Yucatán. Entonces... Y la casilla especial. Y la casilla especial. Y sí. Me acuerdo que una insolación. Y después, terminando, esperar los resultados. Irnos por las sábanas, fue un ejercicio, fue mi primera experiencia involucrada en un proceso electoral. Y pasó el fraude, yo recuerdo ese sentimiento de que lloramos, el coraje de decir no puede ser posible. Y es que se empieza a generar el movimiento. Cuando nosotros, en ese momento estaba también paralelamente el tema del movimiento 132. Y claro. Entonces nosotros no estábamos en el 132 porque teníamos nuestro colectivo, nos sumábamos a la organización de las marchas. Pero justamente ahí empecé a conocer a las personas de Morena de aquí, que yo conocía a las de Yucatán, entonces ya me empezaron a invitar porque pues éramos unos jóvenes muy, muy, muy activos, ¿no? Entonces ahí fue que nos sumamos al movimiento, que los fundadores de aquí de Cancún recordarán que el movimiento se construyó y se fundó en la escuela Kukulcán, aquí con el doctor Flores Cano. Sí, ahí por el Ombligo Verde. Así es. Bueno, sí. Yo ahí estudié la carrera justamente porque él me dio la oportunidad de darme una beca y gracias a eso yo pude estudiar Derecho, ¿no? Porque ahí crecí con ellos, ¿no? Ahí me desarrollé políticamente, ideológicamente en esa escuela y fue que empezamos a desarrollarnos en el ámbito juvenil, organizar a los jóvenes, involucrarnos en la formación política, meternos ya a la construcción del movimiento como partido. Yo fui de las que votó que no quería que se volviera partido, claro. Pero cuando se tomó la decisión, pues le metimos con todo porque justamente dijimos es la oportunidad de construir un movimiento. Recuerdo cuando nos llamó Andrés Manuel después del fraude a la Ciudad de México y todos estábamos así, dinos, ¿qué hacemos? Dinos, teníamos las energías y cuando nos dijo, no, tranquilos, regresen a sus estados, nos vamos a organizar. Y todos, no, vamos a tomar Palacio, estábamos así con toda la energía del coraje, ¿no? Entonces, y Andrés Manuel con su prudencia, su paciencia siempre, tranquilos, vamos a organizarnos. Y eso hicimos aquí en Cancún, en Quintana Roo, empezamos a tener ya los primeros comités de Morena, ya como partido. Paralelamente vino el tema del Ayotzinapa,
también nosotros fuimos de los colectivos, después nos convertimos en otro colectivo y fuimos como avanzando como movimiento social. Nosotros, organizándose. Claro. Sí, así es. Y el tema de Ayotzinapa fue algo que rompió a muchas cosas y movió mucho en el país y en Quintana Roo, y nos pudimos organizar muy fuerte, y fue algo tan fuerte para el país, para los jóvenes, que muchos paradigmas y la realidad pudimos encontrar que vivimos en un país violento, represor, y que era innecesario organizarnos. Y es por eso que avanzamos a la constitución del partido, ¿no? Entonces, afiliando, brigadeando, generando las asambleas de la constitución del partido aquí en la Plaza de Toros. Fue una misión increíble. Yo fui coordinadora del Distrito 1 local, fui candidata suplente en el 2016. Nadie quería ser candidato. Sí. Nadie quería ser candidato porque nadie quería exponerse ni decir que soy de Morena. Claro, a ver, te voy a interrumpir porque ¿Sí? tenemos que ir a la pausa, pero no quiero dejar de decir que en ese inter, Alma, ¿Sí? sufrieron persecuciones, amenazas, ninguneo. Fui testigo como periodista también de aquello. Sí. Estábamos en el 2016, Sí. ya habían fundado Morena, estaban preparándose para la elección del 2018, cuando finalmente gana Andrés Manuel López Obrador. Así y en es. Cancún gana Mara Lezama, hoy Sí, gobernadora. justo. A ver, cuéntanos de esa etapa. Sí, fíjate que quiero hacer un paréntesis en ese periodo, porque recordemos que en ese periodo, cuando viene el fraude de 2012, empieza la política neoliberal más fuerte en México, con las reformas neoliberales, ¿no? Entonces vinieron varias campañas de defensa de los litorales, la defensa del petróleo, cuando querían privatizar, cuando privatizaron Pemex, cuando empezaron a vender todo el territorio, empezaron a vender todos nuestros recursos, y a las juventudes sobre todo nos despojaron de muchos derechos que se habían logrado con mucha lucha social. Entonces eso, la verdad es que fue un antes y un después para el país, y eso generó que justamente una generación de jóvenes se fuera preocupando por el futuro. Entonces nos fuimos formando y nos fuimos involucrando, y es ahí en donde empezamos a definir las luchas, ¿no? La lucha por el petróleo, la lucha por los litorales, la lucha cuando materia energética, en salud, materia energética, lo que ustedes han dicho, las mal sí, llamadas reformas estructurales. Así es, justamente fue en todo ese periodo. En el 2016 aquí tuvimos elecciones locales, y fue que empezamos nuestra primera experiencia como partido en Quintana Roo. Fue en el 2016, hubo una antes, una chiquita, pero tuvimos, me parece que solamente plurinominales, no participamos de una manera tan grande como en el estado. Una organización tan grande electoral, y ahí es donde aprendimos. Vinieron muchos compañeros de otros estados que ya habían tenido una previa experiencia pues a enseñarnos, a darnos un acompañamiento, y ahí fue que aprendimos a brigadear de una forma ya más organizada, por secciones, ya por coordinaciones locales. Sí, tuvieron candidato a gobernadora aquella época. Exactamente, claro. Que ahorita pues la verdad es que muchos recordarán que la lealtad es muy importante en el movimiento, ¿no? Lo dices, lo tengo que decir yo. Era José Luis Pech Vargas, soy dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, otro partido. Sí. Hay que precisarlo para que se entienda el contexto. Claro, y tus palabras también. Sí, claro, entonces eso es muy valioso, ¿no? En los principios y los valores éticos son importantes cuando construyes un proyecto de nación, ¿no? Entonces nos aprendimos a organizarnos en forma electoral, como partido, como lo que es un partido, ¿no? Lo que busca un partido, ¿no? Que es tener candidatos para llegar a espacios en toma de decisiones, porque las decisiones que vamos a tomar en esos espacios tienen que coincidir con los principios del partido, del movimiento que estás tú abanderando, ¿no? En este caso Morena. Y ahí pues tuve la oportunidad de también ser candidata suplente del Distrito 1 local, que ahorita ya es otra configuración. Sí, hubo una redistritación Así el año es, pasado, sí, aplicada el año pasado. Justamente, y ya después avanzamos, ahí conocimos a la hoy gobernadora Mara, que ya estaba acercándose al movimiento, ya la estaba trayendo Andrés Manuel, le estaba convenciendo. Sí. Y ahí tuvimos la fortuna de tener como candidato a presidente municipal al doctor Flores Cano, que es el director de la escuela en la cual yo estudié, donde se fundó Kukulcán.
Y bueno, pues obviamente las fuerzas no fueron suficientes y el ímpetu no fue suficiente para toda la maquinaria que traían los otros candidatos y bueno, perdimos, pero logramos y ganamos mucho en la organización y en la construcción de nuevos cuadros. No, quedaron muy bien estructurados ya desde esa época, sí lo recuerdo. Eso fue súper importante, un papel muy, muy fundamental, porque ya de ahí fuimos avanzando mucho. Quedó un pasito para el 18. Así es. Y en ese tiempo teníamos ya el comité ejecutivo del partido, donde estaba la Secretaría de Juventudes, con el compañero Ricardo Bach, que es de Playa del Carmen, y con él íbamos a todo el estado, todos los municipios, a dar formación política a jóvenes. Y eso fue algo fundamental porque se generó una generación de cuadros que se fueron formando en ese proceso de todo lo que estábamos viviendo, de altas y bajas. Y estábamos en ese proceso cuando viene justamente ya a la preparación para el 2018, ¿no? Es decir, en el 2016, 2017 fue una preparación para lo que venía del 2018. A mí el partido me manda a Yucatán a coordinar el Distrito 1 Federal con una compañera en la defensa y la promoción del voto de Andrés Manuel, porque pues faltaban igual ahí cuadros y como yo ya había tenido la experiencia previa y pues prácticamente ellos me habían formado, nuestros camaradas de Yucatán, sí. Me mandan a Yucatán, yo no participo aquí en la local, y me voy allá a garantizar los votos, cuidar los votos a Andrés Manuel, y fue una experiencia increíble. La ciudadanía de todo el país, déjenme decirles que Yucatán fue un estado muy difícil de ganar, hasta este 2024 fue que lo pudimos ganar, pero es una población que quiere mucho a Andrés Manuel. Y bueno, ya después regreso, en el 2019 vienen elecciones locales, quedan para algunos... la diputación exactamente, local. Sí. El compañero Batún queda como diputado. Justamente hicimos campaña en Yucatán, siempre lo recordamos las anécdotas, ahí vivimos represiones, nos encerraron. Otro fundador con Alberto Batún tuvimos una gran historia que ya seguramente él les contará. Anaí González, Anaí González fue la primera del comité de jóvenes de aquí del Benito Juárez, sí, todos estos compañeros, y justamente en ese momento estaban estas formas de que no dejarnos pasar, y hubo mucha represión, hubo también muchas presiones, hubo muchas amenazas, hubo intimidaciones de que teníamos que cuidarnos entre todos. Ya llegué a mi casa, recordarán también los enfrentamientos con los maestros, porque también venía la reforma educativa y justamente los maestros, que son un sector bastante fuerte de la población, pues tuvo mucha represión aquí en el municipio, en todo el país, y estábamos en estos contextos en donde la oportunidad que viene para el 2018 es que la gente ya estaba harta, ya quería un cambio, ya quería algo diferente, ya estábamos muy fastidiados de toda la situación que estábamos viviendo en el país, tantos asesinatos, violencias, todo lo que estaba sucediendo, de los feminicidios, y la verdad es que fue un momento muy fuerte para todos y para las juventudes sobre todo, porque en ese momento sí había mucha expectativa de lo que la Cuarta Transformación podría traer. Entonces ganamos, arrasamos, no había forma de que dijeran que pudieran hacer un fraude. Era 8 votos por sí, fue encima, muy contundente. Sí, ¿no? y estarás de acuerdo conmigo también que el proyecto de la transformación de Quintana Roo nace en Cancún. ¿Sí? O sea, aquí nace y se desarrolla con Mara Lezama, que después el 2022 gana la gobernatura. Antes ganó la reelección el 21. Exactamente. Sí. Y justamente en el 2018, cuando ganamos varias presidencias municipales en el estado, la más fuerte fue la de nuestra hoy gobernadora Mara Lezama, porque ella vino a romper muchas dinámicas, vino a sacudir una plataforma política, una plataforma que estaba acostumbrada a una idea de cómo hacer la política, cómo gobernar.
y la verdad es que ha sido un cambio, un antes y un después de que ella llegó como presidenta municipal, donde gana la reelección y luego vamos hacia la gobernatura y es sacudir todo un aparato burocrático también que había estado adormecido, que había sido saqueado también, que había sido, recordarán los que pues ya tenemos un poquito, yo en ese momento no lo dimensionaba, yo no sabía, yo decía, ¿quién es Borge? ¿Quién es Félix? Félix, ¿quién es? Igual el que hoy es embajador, ya está se me Carlos Joaquín. Carlos Joaquín, o sea, no lo dimensionabas hasta que no te involucras, y observas y dimensionas todo lo que pudimos haber hecho como estado, en un estado tan joven, un estado con tanto recurso, con tanta naturaleza, con tantos recursos que podemos explotar positivamente para dar bienestar a las familias. Eso es lo que vino a mover nuestra gobernadora. Una nota alcance, perdón, para que sí, se entienda también claro. La profundidad de tus palabras. Sexenios que dejaron quiebra, remataron prácticamente las propiedades del Estado, Así hubo es. persecución, amenaza, todo lo que has comentado. Entonces Sí. llega Mara, sacude sin duda, Claro. sacude el mapa político, Sí. y se instala la transformación. Y se instala la transformación y empiezan a ver justamente estos cambios y ella trae algo que yo la admiro mucho y que aprendí mucho que es el trabajar 24/7, porque eso nunca se había visto antes. No me escribas después de las 5 de la tarde Sí. o las 4, ¿no? No, ella 24/7. Ella también aprendió mucho, ella lo ha dicho. Yo vengo de la iniciativa privada, vengo de la sociedad civil, vengo de la ciudadanía, no ejercí la política. Claro, ella fue comunicadora y luchadora social. Exactamente, siempre. luchadora social. La conocemos bastante bien en el gremio periodístico. Sí, y yo me acuerdo de niña escucharla. Claro. Escucharla en la radio, escucharla pidiendo que la gente le pedía gestiones y ella canalizaba. O sea, yo recuerdo porque mi papá es taxista. Sí, una gran gestora social también. Sí, justamente. Mi papá es taxista y justamente la escuchábamos porque es lo que escuchábamos en la radio, ¿no? Entonces yo me acuerdo muy bien de eso y justamente fuimos aprendiendo una dinámica de trabajo aquí con ella. Se fue construyendo una forma de trabajar que es con mucho compromiso, haciendo las cosas bien. No solamente, y ella lo dice siempre, no solamente voy a hacer una obra porque la voy a hacer, es por qué tengo que hacer la obra, para qué, a quiénes voy a beneficiar, como todo el tema administrativo y jurídico bien hecho, porque las obras públicas son para el bienestar social, son para generar bienestar social, tienen que estar bien hechas, ¿no? Entonces, toda esa dinámica vino a romper un paradigma, una forma de trabajo que había estado impregnado desde hace muchos años. Entonces, a muchos no les gusta, a muchos no les ha gustado, todavía hay una resistencia y a pesar de que han habido muchos grandes cambios y que nos faltan muchas cosas por hacer, creo que era importante que Quintana Roo ya se merecía, Benito Juárez ya se merecía una presidenta municipal así, con un equipo de trabajo también, porque no viene sola y también lo dice, ya viene acompañada con muchos compañeros y compañeras que dan también de su tiempo, de su vida, en la transformación de Benito Juárez y de Quintana Roo. Y ya le hacía falta y ya no los merecíamos. Ya los quintanarroenses ya necesitábamos que el bienestar llegara a cada familia, la verdad. Bueno, y te incorporas a este Instituto Quintanarroense de la Juventud. Sí. Respira, haz una pausa. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Alma Pues, Alvarado? Fue algo inesperado. Yo me he desenvuelto, como ya lo he platicado, en el activismo social, principalmente en el ámbito de las mujeres y en el ámbito de las juventudes. Ese siempre ha sido mi forma de trabajo porque yo sí creo en el relevo generacional. A mí sí me preocupa el relevo generacional. Desde que estábamos muchos recordarán que la Casa Morena estaba aquí en la Ruta 4. Ahorita hay un Oxxo. Bueno, esa era la Casa Morena donde nos reuníamos. Después de estar allí en Cuculcán, ya nos veníamos para acá en la Ruta 4. Un tiempo estuvimos ahí unos años. Y
curso de formación política. Y era ¿por qué? Porque los jóvenes tienen que saber por qué tenemos que luchar, por qué nos tenemos que involucrar. Esa siempre ha sido mi visión, ¿no? Entonces, recuerdo que en el 2021 hicimos el encuentro peninsular de jóvenes de Morena. El único que se ha hecho, fue algo maravilloso porque era unir jóvenes de la península de Yucatán. Casi siempre la lucha social es en el centro de la República. Las luchas en los movimientos sociales están por allá, ¿no? En el norte, en el centro, por aquí por Guerrero, por Chiapas. Pero en el sur nos han gobernado muchos años los panistas, tengo que decirlo. Y eso es escribir la historia desde una perspectiva muy diferente. Por ejemplo, se ha escondido mucho la visión de Felipe Carrillo Puerto y Elvia Carrillo Puerto en Yucatán, en la península de Yucatán, porque antes éramos parte del estado de Yucatán, ¿no? Entonces, en toda esta trayectoria es recuperar la historia de Yucatán, de nuestra identidad como personas revolucionarias, ¿no? De izquierda. Y justamente en ese sentido hicimos este encuentro peninsular de jóvenes en donde estuvo en ese momento nuestra secretaria general del partido, Citlali Hernández, estuvieron en ese momento también estuvo Laida Sansores y bueno. Hoy secretaria de las Mujeres, Citlali, y gobernadora Laida de Campeche. Lo que pasó al movimiento, hoy convertido en partido Morena, el partido dominante, hay que decirlo, a juzgar por resultados electorales del año pasado con su plan C y también las proyecciones que le dan hasta el 27 muy buenos números. Entonces, a ver, Alma, ¿ha sido candidata también, por cierto? Sí, justo es todo el trabajo que realizamos con las juventudes que justamente me permite ser candidata suplente en el Distrito 6 con nuestra compañera Andrea González en la gobernatura, en la campaña de la gobernatura. La gobernatura a mí me tocó hacer campaña con ella y fue ahí que hicimos también un trabajo de jóvenes en la campaña que acompañaron a la gobernadora, en ese momento candidata en todos los municipios, y fue que eso me permitió pues estar más cercana a su trabajo, y ella me invita a su equipo de trabajo y cuando me pregunta, bueno, pues qué te interesa, dónde tienes experiencia, yo ya había identificado el Instituto Quintanarroense de la Juventud porque sí, me seguía con la espinita de que nosotros tenemos que tener los jóvenes y merecemos las mismas oportunidades que tienen los otros jóvenes de Ciudad de México, de Yucatán, que tienen políticas públicas muy avanzadas en tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, en acceso a muchos derechos sobre todo. Y yo dije, quiero el Instituto Quintanarroense de la Juventud porque me parece que puedo hacer un buen trabajo, me comprometo a hacer un buen trabajo, creo que la juventud hace falta que tenga un lugar en donde ellos se sientan seguros y que también la política en Quintana Roo involucra a los jóvenes de una manera más directa, porque hay una discriminación real respecto a ser joven, porque te tachan de que no sabes, no tienes experiencia. Yo viví todo eso también en el partido, ¿no? Es decir, es algo parte de la cultura, ¿no? De decir, bueno, es que eres muy joven, ¿y qué vas a saber tú? Mientras tú vas, yo ya vine y regresé, ¿no? Entonces, es minimizar las aportaciones que hacemos. Y bueno, resulta que hay jóvenes muy valiosos, que tenemos capacidades y que nos preparamos. No me he dejado de preparar, todo el tiempo tomando diplomados en política pública. Yo sin saber que en algún momento me iba a tocar, porque yo quería saber, dábamos pláticas acerca de cómo estaba constituido, qué es un proyecto de nación, porque a veces es nada más ir a hacer una brigada y convencer, pero cuando estás en el momento de tomar decisiones, ¿qué decisión vas a tomar? Es conocer cómo funciona la administración pública. Oye, Alma, ¿y qué decisiones has tomado ahí en el instituto? A ver. Y justamente es esa, la de, afortunadamente en el Instituto Mexicano de la Juventud había un compañero dirigente que hoy es diputado federal y es el representante ante el INE del partido, nuestro compañero Memo Santiago. Él era el director del INJUVE y él me apoyó mucho cuando yo llegué al IQJ y bajamos a Quintana Roo lo que él estaba impulsando en política pública, que es la perspectiva de juventudes. Es la estrategia nacional de perspectiva de juventudes, la bajamos a Quintana Roo, que es la estrategia de transversalización de la perspectiva de juventudes. ¿Y esto qué significa?
que las servidoras y servidores públicos tenemos la obligación de prepararnos, sensibilizarnos respecto a cómo vemos a los jóvenes y cómo los atendemos. Es un enfoque de ver a los jóvenes no desde una visión asistencialista, de que yo te voy a cuidar porque tú no puedes, sino más bien de empoderamiento, ¿no? Okay. En resumen, ¿no? De decir, eres un parte activa económica del Estado, tú también generas economía, pero también eres un posible, digamos, vas a producir economía más adelante, ¿no? Entonces yo te tengo que dar todas las herramientas para que tú seas un ciudadano que le deje al Estado también una productividad económica, social, y que justamente busquemos estas generaciones de adultos sanos, ¿no? Con calidad de vida y con independencia económica, con toma de decisiones con información. Claro. Y bueno, ese es el enfoque. Esa es la mirada. ¿Y cómo se les atiende? Y justamente hoy, en el 2024, 2025, yendo ya a 2026, por fin, vamos a poder tener esta visión integral en todo el Estado. El Instituto ha trabajado mucho en materia de política pública desde la parte más importante, que es la del Programa Estatal de Desarrollo, en donde es un documento importante porque es la visión que va a tener el gobierno para atender problemáticas, poblaciones y tener estrategias de atención, ¿no? Y si las juventudes no estaban ahí, pues no íbamos a tener un futuro seguro, ¿no? Siempre hablamos de que las juventudes son el futuro. No, si no trabajas con las juventudes en el presente, el futuro no está asegurado, ¿no? O más bien vas a tener los índices de violencia que tienes hoy, van a ser mucho más altas en un futuro, porque no estás atendiendo los problemas de origen, ¿no? Entonces trabajamos mucho en que el Programa Estatal de Desarrollo contemplara a los jóvenes como un área transversal, para que salud, educación, medio ambiente, cultura, deporte, atendiera a los jóvenes desde la visión integral, no solamente desde el tema. Comúnmente, históricamente, si ustedes analizan, para los que les gusta el tema de la política pública, en materia de juventud, las políticas que se han impulsado en el gobierno nacional y gobiernos estatales comúnmente son dirigidos a cultura y deporte. Pero los jóvenes no solo necesitamos cultura y deporte, necesitamos también educación, necesitamos seguridad alimentaria, necesitamos sentirnos también seguros, libres de violencia, necesitamos salud mental, necesitamos atender todos aquellos desarrollo biológico que tenemos a lo largo de nuestro desarrollo de vida. Y muy involucrados también, en temas de bienestar animal, en temas de ecología. Sí, exactamente. Bueno, es el enfoque del humanismo mexicano, lo han llamado también ahí. Y las juventudes son un pilar en esto. La gobernadora ha sido bastante firme en esto de poner a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores y personas con discapacidad, y sobre todo las mujeres, en el centro de la toma de decisiones del Estado. Pero si no está en los documentos, si no está en la ley, si no está en el presupuesto, no lo vamos a poder hacer. Y nuestro trabajo en el instituto, independientemente de todos los programas que tenemos de atención, es trabajar esa parte. Y hoy estamos logrando justamente, históricamente, tener un programa estatal de desarrollo que está en proceso de renovarse, donde pone un área transversal en las juventudes. Entonces tenemos prácticamente todos los ejes del PET con esta visión transversal e integral, porque entonces ya estamos, ellos ya tienen la facultad y ya están obligados a destinar recurso de los programas a un sector de la población que son las juventudes, con el objetivo de impulsarles en su desarrollo de vida, para que puedan tomar decisiones respecto a su proyecto de vida, ¿no? Que a nosotros como Estado nos conviene, porque si tenemos jóvenes sanos, deportistas, destacados en el ámbito científico, tecnológico, la gobernadora le ha invertido muchísimo a los jóvenes que tienen proyectos de investigación en temas
de salud comunitaria, en temas del campo, en temas... Entonces, estamos produciendo nuestra propia economía local, estamos produciendo y estamos innovando en el Estado. ¿Y quiénes tienen la creatividad, la energía? ¿Quiénes están en las escuelas desarrollándolo? Los jóvenes. Capacitándolos, hay becas, en fin. Y es un hecho que hoy las juventudes son de las más participativas, contrario a lo que sucedía antes, que eran apáticas hasta aisladas, ¿no? Alma, ¿qué programas hay en el IQJ? Justamente un programa que me gustaría hablar mucho porque es el que más me apasiona es el albergue estudiantil. Nosotros le llamamos la Casa del Estudiante. Estamos generando una visión estratégica que se tiene que ver como una política pública importante. Somos uno de los pocos estados que tienen albergues estudiantiles y comedores estudiantiles. Tenemos un comedor y un albergue que está en proceso de remodelación en este momento en Chetumal. Y la gobernadora va prácticamente a invertir más de 30 millones de pesos ahí, porque estamos no solamente rehabilitando un edificio que tenía 20 años sin darles mantenimiento, además de eso, estamos construyendo más habitaciones para dejar justamente un edificio dirigido a los jóvenes que vienen de las comunidades donde pues tienen poco acceso a la educación y que tienen las ganas de salir a estudiar a la capital del estado. Pero no solamente eso, aquí en Benito Juárez, que es una población muy amplia, Benito Juárez y Playa del Carmen es donde tenemos más población joven, pero tenemos también mucha población joven migrante, es decir, tanto del interior del estado como de otros estados, como de otros países, y tenemos muchos también personas que están indocumentadas también, ¿no? En que también hay un proceso ahí que está impulsando la doctora Claudia y la gobernadora para poder regularizar y darles también oportunidades de vivir aquí en México, ¿no? Necesitamos un comedor, necesitamos albergues, necesitamos darle a los jóvenes la oportunidad de seguir estudiando, de seguir desarrollándose en sus talentos, y acá vamos a tener un comedor. Prontamente también la gobernadora lo va a anunciar porque todavía estamos armando los proyectos, pero es muy seguro que vamos a tener un comedor. Estamos proyectando un comedor en Carrillo Puerto, y pues el que tenemos ahí en Chetumal, que es nuestro grande, más grande inversión que tenemos en el instituto. Nunca habíamos tenido una inversión tan grande en tanta infraestructura. Y existen otros albergues que los tienen algunos municipios. Acabamos de rehabilitar uno con colaboración con el Tecnológico de Carrillo Puerto, porque hay una situación complicada en los jóvenes de las comunidades. Si no tienen el apoyo de sus papás que les permitan tener rentas y comida, no pueden estudiar. Entonces hoy en día habilitamos con la rectora Paoli una casa de un edificio que está dirigido a 40 jóvenes, 20 mujeres, 20 hombres, para que puedan continuar sus estudios en el Tecnológico. Y bueno, ese es el más grande, que nos encanta hablar sobre esta política pública que hay que impulsar mucho más. Y tenemos... Además tienen capacitaciones constantemente, o sea, es un instituto bien movido. Sí, tenemos Jóvenes por la Prevención, que es toda una campaña estatal. Apenas estuvimos en Lázaro Cárdenas, José María Morelos, vamos a todas las comunidades, a todo el rincón del estado. Es Jóvenes por la Prevención, llevando el conocimiento acerca de sus derechos a las juventudes, sobre todo derechos sexuales y reproductivos, porque también nosotros nos basamos mucho en las estadísticas y tenemos muchos altos índices de consumo de sustancias y de embarazos adolescentes y de enfermedades de transmisión sexual en jóvenes. Entonces, obviamente, nosotros en eso atendemos con conferencias, talleres, hemos traído conferencistas, hemos hecho alianzas con otras asociaciones y también vinculamos con otras instituciones que sí atienden directamente, por ejemplo, temas de adicciones, ¿no? Tenemos Jóvenes Construyendo Esperanza, que es un programa maravilloso, que son becas que se otorgan, apoyos económicos que se otorgan a jóvenes recién egresados de las universidades, y ellos organizan jóvenes a otros jóvenes, generan otros proyectos para otros jóvenes a lo largo del estado. De verdad que es un programa muy maravilloso y han salido muchos cuadros para la función pública de ahí, aprenden muchísimo. Y bueno, en fin, tenemos muchos programas. Las juventudes que necesiten orientación, apoyo, ¿dónde deben acudir?
Tenemos las oficinas centrales en la ciudad de Chetumal, sobre la avenida Héroes, a un costado de Auroritas, lo conocerán los que viven en Chetumal. Tenemos el Centro Territorio Joven en el Hábitat 1 en Proterritorio en Chetumal. Tenemos el albergue estudiantil sobre la avenida Andrés Quintana Roo, también ya muy famoso el albergue estudiantil. Tenemos esas 3 instalaciones en la ciudad de Chetumal y nos pueden seguir en las redes sociales del Instituto Quintanarroense de la Juventud como IQ Juventud. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook y tenemos un canal de WhatsApp también. Ahí en redes sociales siempre ponemos el número de WhatsApp, nos pueden contactar directamente, les respondemos. Tenemos el canal de difusión, nos pueden mandar mensaje por inbox. Nosotros siempre tenemos un equipo de comunicación que está pendiente de todas y todos ustedes. Cualquier cosa les podemos vincular, les podemos dar información y tenemos convocatorias también abiertas. Estamos por publicar el debate político estatal, que este año cambia de sede, ya no va a ser en el Congreso del Estado, va a ser en Isla Mujeres. Entonces eso también es para mover un poco el tema de jóvenes en el ámbito del debate político. Y tenemos el Consejo Estatal, tenemos el Comité Juvenil Universitario, todos estos son plataformas de participación juvenil y estamos a punto de lanzar la convocatoria a nivel estatal del voluntariado, que tendrá un nombre diferente, pero el punto es salir a hacer activismo social. Muy bien, genial. Vamos a darle seguimiento a todos esos temas, Alma. Un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias. Después de tantos años conversar sí. en corto, ahora lo hacemos con nuestra audiencia. Muy agradecida de verdad y bueno, hay tanto que contar y yo nada más les pediría a las y los jóvenes que participen porque este instituto es de ustedes. Estamos reformando todo un instituto para dejar un antecedente histórico de toda la visión que tiene la gobernadora sobre las juventudes y aprovechenlo, participen, tómenlo, es de ustedes y de verdad que vamos a tener, yo auguro muy buenos tiempos para Quintana Roo. Muy bien. Alma Alvarado, directora general del Instituto Quintanarroense de la Juventud. Esto fue Hablemos de Frente. Nos vemos y escuchamos el siguiente miércoles a las 5 de la tarde. Hasta entonces.